la misión de la UNER-FER dentro de la nueva evangelización. Me refiero al deber sagrado de la nueva evangelización, que es siempre antigua, siempre nueva. El cómo, el cuándo y el dónde pueden cambiar, pero el mandato sigue siendo el mismo, así como el mensaje y la inspiración. Jesucristo, el mismo ayer, hoy y siempre. Estamos reunidos en el Caput Hispaniae, la cabeza de España, evangelizada por el apóstol Santiago, en la ciudad en la que la presencia de Santa María del Pilar ha enviado evangelizadores a ofrecer la persona, el mensaje y la invitación que están en el corazón de la evangelización hasta el nuevo mundo, en la era de los descubrimientos geográficos. Estamos reunidos cerca de la Basílica, donde el celo evangélico de la Iglesia se expandió hasta lugares insospechados y donde el mismo celo compromete a la familia eucarística reparadora a una nueva evangelización. Sí, estamos aquí, juntos como misioneros, como evangelizadores. Acogemos la enseñanza del Concilio Vaticano II, especialmente en lo que se está expresando en los documentos Lumen Gentium, Gaudium et Spes y Ad Gentes, que especifican con precisión cómo entiende la Iglesia su propio deber evangélico, llamando a toda la Iglesia misionera, es decir, que todos los cristianos en virtud del bautismo, la confirmación y la Eucaristía son evangelizadores. Si el Concilio ha reiterado sobre todo en Ad Gentes, que si bien son misioneros explícitos aquellos enviados a los lugares donde las personas nunca han oído el nombre mediante el cual todos los hombres han sido salvados, sin embargo, no hay cristiano que esté excluido de la tarea de dar testimonio de Jesús, transmitiendo a los demás la llamada del Señor en la vida cotidiana. Por lo tanto, la misión se ha convertido en el punto central de la vida de cada iglesia local, de cada grupo, de cada creyente. La naturaleza misionera se renueva no solo en un sentido geográfico, sino en el sentido teológico, en tanto el destinatario de la misión no es solo el no creyente, sino el creyente. Algunos se preguntaban si esta ampliación del concepto de la evangelización hubiese debilitado involuntariamente el significado de la misión Ad Gentes. El beato Juan Pablo II ha desarrollado esta nueva comprensión del término, haciendo hincapié en la evangelización de la cultura, en cuanto el parangón entre fe y cultura sustituyó la relación entre la Iglesia y el Estado que prevaleció hasta el concilio. Y en este cambio de acento consiste la tarea de reevangelizar culturas que alguna vez fueron el verdadero motor de los valores evangélicos. Así, la nueva evangelización se convierte en el reto de aplicar la llamada de Jesús a la conversión del corazón, no solo ad extra, hacia afuera, sino también ad intra, hacia adentro, a los creyentes y culturas en las que la sal del Evangelio ha perdido su sabor. Por lo tanto, la misión se dirige a todos los países y culturas sin distinción. En la Redentoris Missio número 13, el beato Juan Pablo II presentó este planteamiento, haciendo una distinción entre evangelización primaria, el anuncio de Jesús a los pueblos y contextos socioculturales donde Cristo y su evangelio no son conocidos, y la nueva evangelización, el reavivar la fe en la gente y las culturas en las que se ha apagado, y la atención pastoral de las iglesias que viven la fe y han reconocido su compromiso universal. Está claro que no hay oposición entre la misión Ad Gentes y la nueva evangelización. No se trata de un esto o aquello, sino de un esto y aquello. La nueva evangelización genera misioneros entusiastas, y aquellos que están comprometidos en la misión Ad Gentes deben dejarse evangelizar continuamente. Desde el Nuevo Testamento, la misma generación que recibió la misión Ad Gentes del Maestro, en el momento de la ascensión, los discípulos de la primera hora,
necesitaron que San Pablo les exhortase a reavivar el carisma de Dios, reavivando la llama de la fe depositada en ellos. Esto es sin duda uno de los primeros ejemplos de la nueva evangelización. Y más recientemente, durante el alentador sínodo sobre África, hemos escuchado las voces de los obispos africanos que están ejerciendo su ministerio en esos lugares donde la cosecha de la misión adyentes era rica, pero ahora que han pasado 2 o 3 generaciones, también ellos tienen la necesidad de una nueva evangelización. El reconocido misionero televisivo arzobispo Fulton dijo: la primera palabra de Jesús a sus discípulos fue vengan, y la última fue vayan. Uno no puede ir a menos que primero no haya venido a él. Un gran reto para toda la misión adyentes como a la nueva evangelización es el llamado secularismo. Escuchemos cómo lo describe Benedicto XVI. La secularización que se presenta en las culturas como una configuración del mundo y de la humanidad sin referencia a la trascendencia, invade todos los aspectos de la vida diaria y desarrolla una mentalidad en la que Dios de hecho está ausente, total o parcialmente, de la existencia y de la conciencia humana. Esta secularización no es solo una amenaza exterior para los creyentes, sino que ya desde hace tiempo se manifiesta en el seno de la Iglesia misma. Desnaturaliza desde dentro y en profundidad la fe cristiana y, como consecuencia, el estilo de vida y el comportamiento diario de los creyentes. Estos viven en el mundo y a menudo están marcados, cuando no condicionados, por la cultura de la imagen que impone modelos e impulsos contradictorios, negando en la práctica a Dios. Ya no hay necesidad de Dios, de pensar en Él y de volver a Él. Además, la mentalidad hedonista y consumista predominante favorece tanto en los fieles como en los pastores una tendencia hacia la superficialidad y un egocentrismo que daña la vida eclesial. Hasta aquí las palabras del Papa Benedicto. Esta secularización nos llama a la fe, a una estrategia eficaz de evangelización. Permítanme exponerla en algunos puntos muy breves. Primero, incluso en los lugares que suelen ser clasificados como materialistas, tales como los medios de comunicación, el entretenimiento, las finanzas, la política, el arte, la literatura, hay una innegable apertura a la trascendencia, a lo divino. Recordemos las palabras del Papa Benedicto nuevamente. Considero importante sobre todo el hecho de que también las personas que se declaran agnósticas y ateas deben interesarnos a nosotros como creyentes. Cuando hablamos de una nueva evangelización, estas personas tal vez se asustan, no quieren verse a sí mismas como objeto de misión, ni renuncian a su libertad de pensamiento y de voluntad. Pero la cuestión sobre Dios sigue estando también en ellos. Como primer paso de la evangelización debemos tratar de mantener viva esta búsqueda. Debemos preocuparnos de que el hombre no descarte la cuestión sobre Dios como cuestión esencial de su existencia. Preocuparnos de que acepte esa cuestión y la nostalgia que en ella se esconde. Creo que la Iglesia debería abrir también hoy una especie de atrio de los gentiles, donde los hombres puedan entrar en contacto de alguna manera con Dios sin conocerlo y antes de que hayan encontrado el acceso a su misterio, a cuyo servicio está la vida interna de la Iglesia. Este es el primer punto. Compartimos la convicción de los filósofos y poetas del pasado, los cuales no tenían la ventaja de haber recibido la revelación, y por eso incluso una persona que dice adherirse al secularismo y despreciar las religiones, tiene dentro de sí una chispa de interés en el más allá, y reconoce que la humanidad y la creación serían un enigma absurdo sin un concepto de creador. En el cine se ha estrenado una película llamada El Camino, en la que uno de los protagonistas es un conocido actor, Martin Sheen. Quizás la hayan visto. Hace el papel de un padre cuyo hijo distanciado muere mientras recorre el camino de Santiago de Compostela.
el angustiado padre decide completar la peregrinación en lugar del hijo perdido. Es el icono del hombre secular, satisfecho de sí mismo, despectivo hacia Dios y la religión, que se definía ex-católico, cínico frente a la fe, pero sin embargo es incapaz de negar que dentro de sí hay un interés irresistible de conocer más allá, una sed de algo más o alguien más que crece en él a lo largo del camino. La nostalgia de Dios. Sí, podríamos tomar prestado lo que los apóstoles le dijeron a Jesús en el Evangelio. Todos te buscan y te están buscando incluso hoy. En segundo lugar, eso me lleva a que el hecho nos da una inmensa confianza y el coraje decisivo para cumplir con el sagrado deber de la misión y la nueva evangelización. No tengan miedo, como suele decirse, es la exhortación más repetida en la Sagrada Escritura. Después del concilio, la buena noticia era que el triunfalismo en la Iglesia había muerto, pero por desgracia también murió la confianza. Estamos convencidos, confiados y valientes con la nueva evangelización gracias al poder de la persona que nos ha confiado esta misión, y da la casualidad de que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y gracias a la verdad de su mensaje y la profunda apertura a lo divino, incluso entre las personas más secularizadas de nuestra sociedad actual. Seguro sí, triunfalistas nunca más. Lo que nos mantiene lejos de la arrogancia y de la soberbia del triunfalismo es el reconocimiento de lo que nos enseñó el Papa Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi. La Iglesia misma tiene siempre la necesidad de ser evangelizada. Esto nos da la humildad de admitir que nadie da lo que no tiene, que la Iglesia tiene una profunda necesidad de conversión interior, algo medular en la llamada a la evangelización, como nos ha recordado recientemente el Papa Francisco. Un tercer elemento para una eficaz misión es la conciencia de que Dios no sacia la sed del corazón humano con un concepto, sino a través de una persona que se llama Jesús. La invitación implícita en la misión Adyentes y la nueva evangelización no es una doctrina, sino una llamada a conocer, amar y servir, no a algo, sino a alguien. Benedicto XVI, cuando comenzó su pontificado, nos invitó a una amistad con Jesús, expresión con la que él definió la santidad. Es el amor a una persona, una relación personal que está en el origen de nuestra fe. Como escribe San Agustín, decimos la pura verdad cuando afirmamos que a partir de una doctrina se halla impresa en los corazones de cada uno de los creyentes la fe. Sin embargo, una cosa es lo que se ha de creer y muy otra cosa es la fe que se manifiesta. Y aquí está el cuarto punto. Esta persona es Jesús de Nazaret. Nos dice que Él es la verdad. Por lo tanto, nuestra misión tiene una sustancia, un contenido. A 20 años del catecismo de la Iglesia Católica, en el 50º aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II y en el año de la fe, nos encontramos con el reto de combatir en el analfabetismo catequético. ¿Cómo nos recuerda esto a la pastoral del Beato Manuel? Es verdad que la nueva evangelización es urgente, porque a veces el secularismo ha abogado el grano de la fe, pero esto fue posible porque muchos creyentes no tienen la mínima idea de la sabiduría, de la belleza y de la coherencia de la verdad. El cardenal Pell, australiano, dijo que no es tan cierto que las personas han perdido la fe, sino que no la tuvieron desde el inicio, y si la había de algún modo, era tan insignificante que podía ser fácilmente arrancada. Por eso el cardenal francés Dulles nos ha llamado a una neoapologética, no radicada en discusiones vacías, sino en la verdad que tiene un nombre, Jesús. Del mismo modo, cuando el beato Henry Newman recibió la tarjeta para la nominación al colegio cardenalicio, advirtió sobre los peligros del liberalismo en la religión, es decir,
la doctrina según la cual no hay ninguna verdad positiva en la religión, en que un credo vale tanto como otro credo. La religión revelada no es una verdad, sino un sentimiento y una preferencia personal. Cuando Jesús dice yo soy la verdad, dijo también que es el camino y la vida. El camino de Jesús es al interior y a través de su iglesia, que como una madre santa nos da la vida del Señor. ¿Cómo la habrías conocido a Él si no a través de ella? Preguntaba de Libac, haciendo referencia a la relación inseparable entre Jesús y su iglesia. Por lo tanto, nuestra misión, esta nueva evangelización, tiene unas dimensiones catequéticas y eclesiales. Esto nos lleva a pensar en la iglesia de una manera renovada, a pensar en ella como una misión en sí misma, como nos enseñó el beato Juan Pablo II en la encíclica Redentoris Missio. La iglesia no tiene una misión, como si la misión fuera una cosa entre muchas que la iglesia hace. No, la iglesia es una misión, y cada uno de nosotros que confiesa a Jesús como Señor y Salvador debería interrogarse sobre su propia eficacia en la misión. En los últimos 50 años, desde la apertura del concilio, hemos visto a la iglesia volver a descubrirse como una obra misionera. En algunos lugares esto ha significado un descubrimiento del Evangelio. En los países cristianos ya ha dado lugar a una reevangelización que abandona las aguas estancadas de la conservación institucional y, como Juan Pablo II ha enseñado en la Novo Millennium en Ineunte, nos invita a despegar en pos de una pesca eficaz. Duc in altum. En muchos de los países que estamos en esta Europa nuestra, por ejemplo, o incluso diócesis distintas como aquellas a las que pertenecemos, alguna vez la cultura y el entorno social transmitían el Evangelio, pero hoy en día no es así. Ahora, por lo tanto, el anuncio del Evangelio, la invitación explícita a entrar en la amistad con el Señor Jesús, debe estar en el centro de la vida católica y de todos los católicos. Pero en todo momento el Concilio Vaticano II y los grandes papas que le han dado una interpretación autorizada nos impulsan a llamar a nuestra gente a pensarse como un despliegue de misioneros y evangelizadores. En el punto 5 me gustaría decirles, el misionero, el evangelizador, debe ser una persona alegre. La alegría es el signo infalible de la presencia de Dios, afirma León Bloy. La nueva evangelización se realiza con una sonrisa, no con el ceño fruncido. La misión a Ardientes es básicamente un sí a todo aquello que hay de decente, de bueno, de verdadero, de bello y de noble en la persona humana. La iglesia es básicamente un sí, no un no. La fe, por tanto, es básicamente un sí, no un no. Y la nueva evangelización, otro punto más, es un acto de amor. Lo recordaba ayer la Madre General. Recientemente le preguntaron a un obispo de la India, el obispo de Itanagar, en el noreste de la India, el motivo del enorme crecimiento de la iglesia en su diócesis, que registra más de 10.000 conversiones de adultos al año. Y contesta él, porque presentamos a Dios como un Padre amoroso y porque a la gente ve que la iglesia los ama, respondió. No es un amor etéreo, añadió, sino un amor encarnado en maravillosas escuelas para los niños, clínicas para los enfermos, casas para los ancianos, orfanatos, alimentos para los hambrientos. Y finalmente, si me permiten decirlo, la sangre. La sangre, la cruz, la entrega, sí. ¿Podría, por favor, saltarse el derramamiento de la sangre?, me dijo un muchacho en un grupo de formación de universitarios. ¿Podría preguntarlo a alguien en esta sala? Saltarse la sangre. Se llamaba Juan, era un feligrés magnífico de mi parroquia, después un amigo entrañable. Cuando estaba muriendo en la UBI, me llamó
y me dijo: Daniel, tengo una alegría enorme. Digo: ¿qué te pasa, Juan? Dice: he hablado con los médicos, él sabía que se moría. He hablado con los médicos y les he dicho si podían entrar mis 5 hijos y mi mujer aquí a la UBI, que los quiero tener alrededor de la cama esta tarde. Y le dije: ¿y para qué, Juan? Dice: les voy a decir algo que me parece fundamental. Les voy a decir: estoy alegre y contento, porque ya sé por qué muero. Va por ustedes. Pues por supuesto que no podemos dejar ni la cruz ni la sangre. Nosotros también estamos llamados a sufrir y morir por Jesús. Fue Pablo VI quien observó sabiamente que el hombre moderno aprende más de los testigos que de los maestros, y el supremo testimonio es el martirio. Hoy en día, lamentablemente, tenemos mártires en abundancia. Gracias a todos aquellos que nos recuerdan a menudo que a ellos que hoy en día sufren la persecución a causa de su fe en todo el mundo. Mientras lloramos a los mártires cristianos, mientras los amamos, oremos con y por ellos. Mientras actuamos enérgicamente en su defensa, estamos también muy orgullosos de ellos y nos sentimos orgullosos de ellos y proclamamos su testimonio supremo al mundo. Ellos encienden la chispa de la misión Adyentes de la nueva evangelización. Como diría el famoso Roger Garaudy en su época de católico y en su libro Palabra de Hombre: la fe es la chispa que ha encendido este incendio en el que está envuelto toda la humanidad. Y por fin, quizá conviene concluir simplemente con este pensamiento. Tenemos necesidad de decir de nuevo, como un niño, la verdad eterna, la belleza y la sencillez de Jesús y de su Iglesia. Dentro de un rato se les va a entregar 6 actitudes de la FER para la nueva evangelización. Solamente las cito porque lo van a tener en el texto con las citas del Beato Manuel González. Hay que llegar a las personas donde se encuentran. Atender qué reprochan nuestros contemporáneos a la Iglesia. Diversificar no a la pastoral monolítica. El querigma y el primer anuncio debe estar en el corazón de la pastoral ordinaria. Abrir la puerta y las comunidades a la diaconía, al servicio, y aceptar una conversión pastoral. ¿Y cómo tratar a la gente e integrarla en nuestras comunidades? Pues la acogida es algo central, la escucha de las demandas de los fieles, atender el itinerario de la persona, acoger los dones, carismas y capacidades de cada fiel, formación continua, participación, momentos para proclamar la fe y el credo explícitamente. Ayer tuvimos uno donde proclamamos la fe y el credo, pero eso hace falta repetirlo tantas y tantas veces en tantos y tantos lugares. Y sobre la adoración evangelizadora, la experiencia demuestra que donde hay adoración permanente se genera evangelización. Hay que buscar la fórmula pastoral para ello, que se rece en la adoración por la evangelización de la parroquia, de la FER, por el apostolado. Los mismos adoradores generan fecundidad misionera e inventiva apostólica. Les invito a contemplar ahora este pequeño PowerPoint que va a insistir en algunas cosas que ya les he dicho y que conviene que lo tengamos en cuenta. En el proceso, por tanto, evangelizador de la Iglesia, la FER, somos una asociación grande, amplia, que va más allá de nuestras fronteras nacionales. Y lo que pretendemos es lo mismo que la Iglesia. Una FER renovada, con un rostro misionero, y la evaluación que tenemos que hacer de cada uno de nuestros grupos parroquiales, de nuestros grupos diocesanos, en nuestra asamblea, evaluarnos a la luz de un proceso evangelizador. Si nosotros no evangelizamos, lo siento, pero no servimos para nada. Y tenemos, por tanto, que descubrir el verdadero rostro de nuestra fe. Comunidad eucarística y orgánica, pero no autosuficiente. No nos contentamos
con nosotros mismos. Nosotros no somos el fin de nada, somos instrumento, somos medio a través del cual la Iglesia evangeliza. Y por tanto debe haber en nosotros una unidad pastoral de primer orden, siguiendo unas líneas de acción comunes para toda la gran familia eucarística reparadora. Necesaria esa gran unidad pastoral para evangelizar, pero necesitada de una renovación en la actual situación, desde su concepción teológica, eclesial, carismática. Hace falta una renovación de la fe que responda a esta urgencia de la Iglesia en este momento. Por tanto, vivir la fe en la sociedad actual y comunicar el Evangelio en un mundo que cambia. Las orientaciones están ahí. Hay un creciente pluralismo cultural y religioso. La iniciación cristiana, insustituible en la vida de fe. Y don Manuel insistía, el beato Manuel insistía mucho en esto, la educación de los niños, tantos y tantos miembros de fe que son catequistas en las parroquias. Insustituible en la vida de fe la iniciación cristiana, porque ahí es donde comienza a crecer el cristiano adulto. Y el domingo como fuente, corazón y cumbre de la vida eclesial, porque es el domingo donde de alguna manera la Eucaristía reverbera en el seno de toda la Iglesia. La fe como la gran familia misionera al servicio de la fe de las personas, por tanto de los niños, de los jóvenes, de los adultos, asegurándose una dimensión popular de la Iglesia. A esto la fe no puede renunciar. El beato Manuel González plantó toda su pastoral en una popularidad. Muchos aspectos, por no decir casi todos, en una iglesia posconciliar se ha centrado en un cristianismo de élite, grupos cerrados, intimistas, donde la gente se sentía muy a gusto, habían abandonado por tanto el campo y la tarea popular de la evangelización. Y se nos pide que no, por lo menos lo veo así, no podemos abandonar esa dimensión popular que tiene la Eucaristía en nuestras comunidades. No podemos actuar por nuestra cuenta. Es preciso, por tanto, una pastoral integrada dentro de la vida de la Iglesia diocesana a la que pertenecemos. Y una familia misionera que necesita nuevos protagonistas, comunidades fuertes, comunidades animosas, comunidades entusiastas, comunidades de referencia. Nunca como punto de término, pero sí como punto de partida. El evangelizar, por tanto, es un empeño de siempre y de hoy. Hemos de comunicar y vivir el Evangelio entre la gente en un mundo que cambia. Es la cuestión crucial de la Iglesia hoy. En la vida de nuestras comunidades, por pequeños que sean nuestros grupos, se debe tener un solo deseo: que todos conozcan a Cristo, que todos lo descubran por primera vez y que lo redescubran si lo han olvidado, para hacer presencia de su amor en la fraternidad de sus discípulos. La pastoral misionera es también la pastoral de la santidad, no lo olvidemos, para proponerla a todos como una ordinaria y elevada misión de la vida. Lo repitió por activa y por pasiva Benedicto XVI y antes Juan Pablo II. La pastoral de la santidad, la conversión de cada uno de nosotros, está en el fundamento de la pastoral misionera. Y la pastoral de la UNAER FER, hay necesidad de una verdadera y propia conversión. Que nadie piense que la FER está convertida. La llamada, por tanto, es una pérdida del centro. No somos el centro de nada. Estamos en un permanente nomadismo, porque el centro es Cristo. Y tendremos que buscar lugares, ámbitos, estrados, púlpitos, donde poder anunciar a Jesucristo, porque Él es el centro. No nuestro movimiento, no nuestras asociaciones, no nuestras tareas, no nuestras obras. Crece, por tanto, la exigencia de vínculos cálidos entre nosotros, que nos amemos, que nos amemos. Recuerden, si no, el discurso de despedida de Jesucristo en el capítulo 17 de San Juan.
necesidad de lo sagrado, cultivar el ámbito sagrado en nuestras reuniones, en nuestros encuentros. Y la pastoral tiene que ser diversificada, porque tenemos que atender al sujeto que nos llega. No podemos partir de prejuicios ya concebidos. Personas no bautizadas, los bautizados cuyo bautismo ha quedado sin respuesta, los bautizados cuya fe ha sido suspendida y diferida, incluso los bautizados que viven ordinariamente en la tarea de la Iglesia. ¿Está preparada la FER para este ejercicio como antena sobre un territorio, capaces de escuchar esperanzas y necesidades de las gentes para poder ir a solventar las necesidades del hombre de hoy? El cambio, por tanto, exige el discernimiento. La Iglesia en el terreno de la diócesis a la UNER-FER. La Iglesia que vive en medio de las casas de sus hijos e hijas. Nosotros tenemos oportunidad, especialmente el laicado de la FER, tiene la oportunidad de llegar a las casas y a los ámbitos donde la Iglesia, entendida oficialmente, no puede llegar. Por tanto, es una comunidad de fieles en la Iglesia particular que viven en un determinado territorio y que puede acceder a unos determinados ámbitos que la Iglesia ordinariamente no llega. Valorar, por tanto, esos lazos que expresan la referencia al obispo y la pertenencia a la diócesis igualmente. El pastor busca a todos y a cada uno con pasión, tal como veíamos ayer con el pastor eucarístico. La misión de la UNER-FER hoy ha tratado de dar forma al Evangelio en el corazón de la existencia humana y se encuentra amenazada por dos posibles inclinaciones, o si ustedes quieren, tentaciones. Comunidad autorreferencial, lo decíamos antes, no somos el centro de nada, o convertirnos en un centro de servicios, que tampoco puede ser una respuesta. Tenemos que afrontar algunas articulaciones esenciales, los nuevos lugares de la experiencia humana. Ahí hay que atender al sujeto, acoger y acompañar a las personas en su complejidad. ¿Cómo hacer que su debilidad, la debilidad de la FER, sea cual fuere, añadida, no determine una fragilidad en la propuesta que nos encargó el beato Manuel González como carisma? Por tanto, caer en la cuenta que la FER es figura de iglesia de pueblo. Me gusta esto repetirlo. La FER es iglesia de pueblo. Nosotros no procedemos de ningunos ámbitos de carácter intelectual. No pertenecemos a facultades, ni ámbitos de cultura o de saber. Formamos parte de la iglesia de a pie. Y nuestros grupos tienen que oler a iglesia de pueblo. Devolver pues a la FER aquella figura de iglesia eucarística, un grupo de hombres y mujeres, como nos recuerda el capítulo 21 de San Juan, donde aquellos discípulos que fueron convocados a Galilea, Jesús les planteó, después de la pesca, una iglesia eucarística, un grupo de humanos que se quieren, que conviven, un grupo humano que se sienten solidarios con Pedro para ir a pescar, un grupo que es Eucaristía, pan partido, mesa regalada, un grupo escatológico, y si a ti este se queda para cuando yo vuelva, ¿a ti qué? Una figura de iglesia eucarística. Podríamos hablar mucho, pero no da tiempo. El futuro de la iglesia, por tanto, necesita a la FER. Es necesario diseñar su rostro misionero. Y don Manuel tiene elementos riquísimos para diseñar ese rostro misionero. No podemos ser solo grupos hacia adentro de la iglesia. Somos grupos también hacia afuera de la iglesia. Una Eucaristía misionera desde comunidades misioneras. La sabiduría, por tanto, pastoral nos llevará a evaluar y de desarrollar las potencialidades misioneras ya presentes en esta hora
y tener el coraje de la novedad. Solo lo apunto. El proyecto renovado de pastoral tiene un objetivo fundamental, el gran proyecto del reino de Dios. Las funciones o mediaciones eclesiales, amor y servicio fraternal en la diaconía, fraternidad y comunión en la coinonía, anuncio proclamado, el testimonio en la martiría y lo celebrado en ritos, que es la liturgia. La pastoral tradicional nos ofrecía un predominio de la actividad devocional y sacramental. El anuncio de la palabra se da principalmente en la catequesis infantil o en la homilía. Se da muy poco relieve al anuncio misionero, poca estructura comunitaria. La diaconía es caridad individual, beneficencia y asistencia. La acción se concentra en manos del clero. Mucha importancia a los aspectos burocráticos. Preocupación mayor por el bien de la Iglesia que por el bien de la sociedad. Postura defensiva ante el mundo que nos toca vivir. Y una pastoral vocacional centrada en los clérigos, en los religiosos y religiosas. Sin embargo, se nos invita a una pastoral evangelizadora, donde el proyecto del reino es la pasión dominante de todos los miembros. La promoción de todos los hombres con los que entramos en contacto, con todos, sean o no creyentes. Criterio evangélico a la hora de valorar todas las realidades. Todas las realidades las valoramos desde el Evangelio, nunca desde la ideología personal o comunitaria, si la hay. Un espíritu de diálogo y colaboración con las instituciones mundanas. La diaconía como signo a privilegiar. La opción, por tanto, por los pobres sigue siendo urgente hoy. Nuevas formas de comunidad, más fraternas, una mayor igualdad y común dignidad. El pueblo cristiano, dice el Concilio Vaticano II, es un pueblo de dignos y de iguales. Tenemos que fomentar también la acción misionera con proyectos claves, privilegiar la catequesis de adulto, también en nuestros grupos, porque muchas veces damos por supuesto que estamos evangelizados los miembros de los grupos, promoción y reconocimiento de los carismas en la Iglesia. Nosotros tenemos un carisma heredado del beato Manuel González, pero hay otros muchos carismas que tenemos que reconocer y que valorar, y las celebraciones de nuestra fe han de ser celebraciones vivas. ¿Qué es evangelizar, pues? Llevar la buena nueva a todos los ambientes de la humanidad y con su influjo transformar desde dentro y renovar a la misma humanidad. ¿Dificultades? Pues sí, están. La crisis de las utopías, parece que ya no hay ideales, que ya no hay ganas en el corazón, que no hay alma en nuestras acciones, ni entusiasmo en nuestras propuestas, tal vez porque el consumismo y el hedonismo ha prostituido nuestro deseo, el deseo de eternidad, el deseo de trascendencia, porque estamos como le pasó al pueblo judío en Egipto. Preferimos las cebollas y la esclavitud antes que abrirnos a lo desconocido, al entusiasmo por saber que hay una tierra prometida. ¿Nos fiamos o no nos fiamos de Dios? ¿O es que pensamos que esta obra es nuestra? Si esta obra es de Él y nosotros lo que hacemos es secundarla. Y la libertad personal como valor absoluto. La nueva evangelización exige una religiosidad, pero no puede ser una religiosidad a la carta, como decía el Papa Juan Pablo II cuando visitó Nueva York por primera vez. Él hablaba de un cristianismo de cafetería, y ahora pido un jugo y un café o una copa. O la escisión entre religión y otras dimensiones, o el alejamiento de la Iglesia católica, como en tantos y tantos hermanos nuestros se percibe. Hay que funcionar con tres claves. Desde un mundo afectivo y relacional, afectivo, tenemos que ganar el corazón de los hermanos, como Jesucristo, que entusiasmó a aquellos que estaban con Él. A la gente hoy no se le convence por ideologías, se le convence por el afecto, por el amor, que la gente se sienta amada.
Desde el testimonio profético y martirial, tenemos ahí que trabajar el testimonio personal. Yo soy un testigo. Ese es mi timbre de gloria, ser un testigo. Y desde comunidades maduras, que no sucedan en nuestros grupos los tiquismiquis infantiles, los celos, los egoísmos. Aquí estamos por el Señor, y aquí estamos para el Señor, para su obra evangelizadora. Comunidades maduras, donde sea el Señor el que ocupa el primer lugar, y nosotros todos en la ultimidad para el servicio. ¿Quién es el primero entre vosotros? El que quiera ser primero, que sea último y servidor de todos. Es un secreto a voces. A más fidelidad, más santidad, decía el beato Manuel. Puertas para evangelizar. Estas puertas nos las propone el obispo de Tulum en un encuentro que tuvo con los vicarios en Tarragona el año pasado. La familia, la educación, la parroquia, las nuevas realidades eclesiales, la diaconía, la piedad popular, los medios de comunicación, las nuevas tecnologías e internet, el arte y la cultura, la vida social. Para evangelizar, FER necesita tocar hoy en esas puertas, y no estamos nada lejos de las puertas que nos brindó el beato Manuel. Son las mismas. ¿Cómo tratar a la gente y cómo integrarla en nuestras comunidades? Lo decíamos antes, la escucha de las demandas de los fieles. La acogida es algo central. Atender al itinerario de la persona. Hay que atender al itinerario de la persona, acompañar uno a uno, de boca a boca, de tú a tú. Acoger los dones, los carismas, las capacidades de cada fiel. Esa formación continua, esa participación. Momentos para proclamar la fe. Hasta aquí.